Buenos días a todos y todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 451, correspondiente al día 2 de junio del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 9 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 8 vecinos de la ciudad de Formosa. Petrona, de 82 años. Carmelo, de 67. Fabia, de 56. Aurelio, de 56. Rufino, de 55. Elodia, de 52. Walter, de 49. Y Claudia, de 37 años. Y una vecina de la ciudad de Clorinda, Seferina, de 34 años de edad. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 5.915 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 774 de ellos resultados positivos a coronavirus, con una tasa de positividad del 13.1%. En personas de entre 1 mes a 90 años de edad, correspondiendo a Ciudad de Formosa, 558, Clorinda, 31, Pirané, 29, Misión Laicí, 20, Laguna Naiknec, 19, Villafañe, 16, Ibarreta, 10, Tres Lagunas, 8, Herradura, 7, Espinillo, 6. 5 casos en General Güemes, Estanislao del Campo, San Martín 2 y Palo Santo. 4 casos en Buenavista, Laguna Yema y La Primavera. 3 casos en Ceibo 13, Chiriguanos, Las Lomitas, Comandante Fontana, Misión Tacaglé e Ingeniero Juárez. 2 casos en María Cristina, Lote 8, Banco Payaguá, El Colorado y El Chorro. Y 1 caso en Colonia Pastoril, Riacho G, Bartolomé de las Casas, Gran Guardia, Mariano Boedo, Mansilla y Villa Escolar. Se verificaron también 3 casos al ingreso de personas de otras jurisdicciones, 1 desde la provincia de La Rioja, 1 desde Misiones y 1 desde la provincia de Salta. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 1.067 pacientes recuperados que corresponden a las siguientes localidades: Formosa, Clorinda, Laguna Blanca, Pirané, Ingeniero Juárez, Espinillo, Chiriguanos, Las Lomitas, Riacho G, General Güemes, Estanislao del Campo, Ibarreta, Villafañe, Tatané, Misión Laicí, El Colorado, Lote 8, Laguna Yema, Pozo del Tigre, El Chorro, General Mansilla, María Cristina, General Belgrano, Laguna Naiknec, Colonia Pastoril, Comandante Fontana, El Potrillo, Misión Tacagle, Mojón de Fierro, Palo Santo, 7 Palmas, Tres Lagunas y Villa Escolar. El detalle de las altas por localidad en el parte informativo respectivo que colgaremos en nuestras redes oficiales a continuación de esta conferencia de prensa. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes.
Total de casos diagnosticados, 33.537. Total de pacientes recuperados, 24.461. Casos activos, 8.516. Fallecimientos por coronavirus, 525. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 579.308 con un 5.79% de positividad acumulada. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 619. Ingresos a la provincia, 107 vehículos y 204 personas. Control en la vía pública, 47.205 personas y 4.521 vehículos. Infracciones, 9 vehículos y 236 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 1. Violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho, 5. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la segunda dosis de la vacuna Covishield todos los residentes de la ciudad de Clorinda que habían recibido la primera dosis de esta vacuna el 24 de febrero. También lo hicieron los integrantes de grupos de riesgo de la ciudad capital de las clases 1981 a 1990, que fueron convocados para concurrir a sus lugares de vacunación, tarea esta que continuará el día viernes próximo. En el día de hoy están recibiendo la vacuna las clases 1961 a 1965 en las localidades de Pirané, El Corralito, Estero Grande, Lomacenés, La Disciplina, El Palmar, Pilaga Tercero, Colonia La Loma, Palo Santo, Potrero Norte, El Coatí, Colonia El Progreso, Los Matacos, Gran Guardia y Loma El Quebranto. Recordamos que mañana jueves 3 de junio estarán recibiendo la vacuna los adultos de las clases 1961 a 1965, residentes en las localidades de El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa 213, El Bañadero, Campo Jardi, La Sirena, Mayor Edmundo Villafañe, kilómetro 142, Navegación Río Bermejo, Colonia El Rincón y General Victorica. 7. Con provincianos. Este es el cuarto día consecutivo en que el número de pacientes recuperados de COVID-19 supera al número de casos nuevos diarios, lográndose una reducción de casi 1.000 casos activos en este corto periodo de tiempo. Este dato es indicativo de que el esfuerzo que estamos haciendo todos y todas como comunidad frente al virus vale la pena. Asimismo, la cantidad de pacientes recuperados es un indicador que refleja la planificación y preparación del sistema de salud para enfrentar a esta pandemia inédita, así como el destacado trabajo que realiza el personal de salud en toda la provincia con profesionalidad y un gran compromiso por el bienestar del pueblo formoseño. Mantener los cuidados preventivos y cumplir las medidas sanitarias
no solamente constituyen nuestra principal arma frente al virus, sino que también constituye una muestra de respeto hacia el esfuerzo colectivo de toda la comunidad y el trabajo comprometido de todas las personas que se encuentran en la primera línea de defensa frente al virus. Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento al personal de seguridad, de salud, de los distintos organismos, municipios y a los voluntarios militantes por la salud y la vida. Quédate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 451 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Hay un aspecto relevante en esta pandemia que es la de mostrarnos el verdadero rostro que tienen las distintas comunidades y las distintas personas. Están por algunos lugares aquellas comunidades que hacen prevalecer lo material por sobre el valor de la vida humana. Y hay personas que también, inscriptos en esa línea, hacen prevalecer tales valores por encima, o disvalores por encima del valor vida del cual depende todo el resto. Por eso los formoseños y formoseñas como comunidad que somos, nos consideramos una gran familia y nos importa la suerte de todos y de cada uno de quienes la conforman. Por ello, nos importa y mucho el estado de salud de quienes en este momento están cursando la enfermedad. Con esta información, relevante por cierto, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, importante, quería comentar que ahora actualmente hay de las personas que cursan la necesidad de utilizar la terapia intensiva. Hoy día tenemos 143 personas que están en terapia intensiva. Si uno mira los datos que de todos estos días posteriores, nos mantenemos aproximadamente estable en ese número, unos 2 o 3 días que superamos los 150 personas que estaban en la terapia intensiva, hoy nos mantenemos más o menos estables. Es un número que obviamente acompaña también a los datos de los positivos que vamos diciendo diariamente. Igualmente, por más que nos hayamos estabilizado, sigue siendo un número todavía muy alto. Falta todavía para ver si la tendencia es esperanzadora para que siga descendiendo. Igualmente, por más que desciendan algunos casos, recordemos que los casos graves aparecen después del día 5, 7 o 10 de los casos positivos. O sea, a medida que van apareciendo los positivos, después hay que esperar una demora de más de 5 días donde pudiesen aparecer los casos más graves, donde aquellos se necesitan más terapia intensiva e inclusive puedan fallecer por desgracia. Así que todavía, por más que se haya estabilizado una meseta, no quiere decir que los casos graves también se hayan desaparecido. Sí, sabemos que en base a la utilización de la terapia intensiva se mantuvo dentro de todo en un promedio estable a más de 140, entre 140 y 145 casos de terapia intensiva, así que en eso andamos. Esperemos que la tendencia, el descenso se permita. ¿Con qué? Con el esfuerzo que todo el mundo está haciendo, con todos los formoseños y las formoseñas que están haciendo en quedarse en su casa, en cumpliendo las medidas para evitar las nuevas infecciones, además de la ayuda, por supuesto, que genera la vacunación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Quienes tenemos la dicha de Dios de tener hijos e hijas, hemos leído hace poco tiempo atrás unas declaraciones periodísticas donde hablaba de que se marcaba una creciente participación pediátrica de niños afectados por el COVID-19 que sufrían del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Obviamente esta información nos preocupó, no solamente a quienes somos padres o madres
de niños y niñas, sino también a toda la comunidad, porque lo más preciado que tiene una comunidad son nuestros niños y niñas. Por ello, para hablar y poner claridad sobre esta cuestión que requiere seriedad y profundidad para el análisis, nuestro director del Hospital de la Madre y el Niño, médico pediatra, por cierto, el doctor Víctor Fernández. Doctor. Buenos días a todas y a todas. Bueno, yo voy a hablar un poquito del síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría. Esta es una presentación clínica que se presenta el paciente posterior al proceso a ser COVID positivo, y como dice acá bien la placa, entre 10 y 40 días posteriores. Y la mayoría de las veces los pacientes se presentan con fiebres persistentes, dolor abdominal, muscular, de las articulaciones, cansancio, somnolencia, confusión, continúan con muchos vómitos y diarrea, manchas rojas en los brazos, ojos rojos, dificultad para respirar, dedos azules. Todo esto son posteriormente, es debido a una respuesta inflamatoria que no regula el cuerpo del paciente o el paciente, ¿sí? Es por eso que se presentan de esta manera. Como vemos, acá en el Hospital de la Madre y el Niño, tuvimos en el lapso de estos 5 meses, un solo caso en terapia intensiva. Un caso de un pacientito de 8 años que tuvo COVID y que posteriormente a eso comenzó con un síndrome inflamatorio que también se puede presentar como, digamos, confusión con otras enfermedades como ser Kawasaki, shock séptico, sepsis, miocarditis. Bueno, todas estas patologías fueron descartadas y tuvo su tratamiento, el tratamiento necesario que se hace para estos casos en los pacientes de síndrome inflamatorio, por el cual el paciente recuperó y tuvo muy buena evolución. ¿Qué es lo que tratamos de decir con todo esto? Es que hay varios profesionales en el medio que salen a comentar y a hablar y a decir que, digamos, no se atiendan en el sistema público, ¿sí? Porque no saben lo que hacen. Acá, como vemos, en la provincia hemos tenido las siguientes cantidades de casos positivos: de 0 a 9 años, 1.260, de 10 a 19, 4.100. De todos estos, la gran mayoría fueron atendidos en el sistema público provincial, donde gracias al esfuerzo, como dijo recién el doctor González, conjunto de todo lo que es la parte de salud pública, médicos, enfermeros, administrativos, ¿sí? Y lo que están, como dice, en la punta de flecha, que es la guardia, son los que atienden a estos pacientes. Y algunos se atreven a decir, no los lleven a salud pública para atención porque no saben lo que hacen. A esos médicos, a esos profesionales, simplemente le decimos que todo este esfuerzo mancomunado que está haciendo la provincia, el gobierno de la provincia y todo el personal de salud pública es grandioso, es enorme, ¿sí? Con solo algunos que presentan, tengo 100 casos por teleconferencia, ¿sí? No saben lo que es poner el cuerpo. Así que, desde ya, muchísimas gracias a todo el personal de salud pública. Gracias a usted, doctor. Nosotros, los formoseños, hemos tomado esta situación de pandemia con una mirada integral.
¿Por qué es necesario hacerlo de este modo? Porque el virus iba a transformar nuestras vidas. También nos preocupa y mucho un aspecto que es relevante de todos y de todas, que es siempre el costo de la vida. Por ello, se han implementado una serie de medidas de carácter económicas, financieras, por parte del Estado Nacional, por parte del Estado Provincial, para colaborar, ayudar en esta coyuntura, que muchas veces muchos la pierden de vista y se centran simplemente en el hoy, olvidándose de lo que ha ocurrido en este país. Es una amnesia bastante selectiva, por cierto. Vamos a hablar ahora de un tema relevante en este sentido, que es el costo del gas y el subsidio que se realiza sobre el mismo en una provincia que a esta altura ya tendríamos que tener construido el gasoducto, pero sabemos muy bien de que el mismo, durante la gestión del gobierno nacional anterior, que tantos defienden y que ciertamente tienen prensa partidaria en la provincia, con radios, con diarios digitales, se olvidan de que la neutralizó. Un eufemismo para hablar de la suspensión lisa y llana de la obra, pero sin embargo, hoy nuevamente estamos encaminando ese verdadero derecho de los formoseños y de las formoseñas. Al respecto, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, queremos saludar a todos los graduados y graduadas en Ciencias Económicas en su día. Y a continuación, queremos comunicarle la actualización del subsidio que el programa Hogar tiene previsto para sus beneficiarios en todo el país. Nosotros hacemos la referencia exclusivamente a los beneficiarios en nuestra provincia. Recuerden que este es un programa que cubre una parte del costo de la garrafa de 10 kilogramos. Se dispuso un incremento en los montos del subsidio en atención fundamentalmente a que también aumentó la garrafa. La garrafa de 10 kilos, su precio comercial es de 520 pesos con 53 centavos. Y el subsidio del programa es de 338 pesos por garrafa. Este subsidio alcanza en Formosa a 103.634 familias y la inversión mensual para estas familias es de 35.028.292 pesos. De esta forma, el costo real para las familias más vulnerables, que son las que reciben los planes sociales, como la UH y otros planes, el costo de la garrafa es de 182 pesos. Es decir, una vez que te acreditan en tu cuenta los 338 pesos por una garrafa. Esto es lo que queríamos mencionar, en atención a que es cierto que aumentó la garrafa, pero también aumentó el subsidio, que tiene una inversión mensual sumamente importante para las familias más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces está dirigido a quienes no tienen servicio de gas natural en su hogar. En nuestra provincia hay unos pocos usuarios en la ciudad capital, muy poquitos, que tienen una red de gas, cuyos ingresos mensuales sean de hasta 2 salarios mínimos vital y móviles. También está dirigido a quienes convivan con un familiar discapacitado y sus ingresos mensuales sean de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles. Para acceder, ingresá a la página www.servicioscorp.anses.gov.ar y allí vas a tener todos los requisitos para poder inscribirte para ser beneficiario del subsidio Hogar. A esto hay que sumarle el Estado provincial, ya de hace varios años atrás, por una decisión del gobernador de la provincia, se instaló una planta fraccionadora de GLP en el parque industrial. Es esta que se ven en las imágenes. De esta forma, el mismo valor de la garrafa que tiene en la ciudad capital, Repsa Gas lo coloca, por ejemplo,
en El Potrillo, en El Chorro, en todo el departamento Ramón Lista, Matacos y Bermejo. Es decir, el Estado no desplaza y no suplanta a los particulares, a los privados que distribuyen y fraccionan gas. Pero sí el Estado va y participa en aquellos lugares que no hay rentabilidad alguna, por lo tanto, un privado no va a ir. Por ejemplo, una garrafa de la ciudad capital al departamento Ramón Lista, ida y vuelta, y tendría que hacer más de 1000 kilómetros. Entonces, allí en los lugares donde no hay rentabilidad económica, el Estado formoseño está presente. Eso no es lo que importa al Estado. Lo que importa es que todos los formoseños, vivan donde vivan, tengan la misma oportunidad de desarrollarse. Así es, vimos un ejemplo práctico de lo que es la justicia social. Ahora vamos con las preguntas que los señores y las señoras periodistas nos han formulado. Señora Dolores, buenos días. Muy buenos días. La primera pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva. La integrante de la mesa directiva de ATE, Cristina Rufino, denunció presiones dentro del Hospital Central para que se trabaje de 8 a 12 horas por día. Quienes no quieren hacerlo, se les pide que renuncien. ¿Qué pueden explicar de esta situación? ¿Es así? ¿Se amplió el horario de trabajo por la pandemia? Doctor Vivolini. Van a trabajar la misma cantidad de horas que tiene semanalmente. Eso es lo que yo tengo entendido. Se hace en los otros hospitales, otras instituciones en todo el país. Es la reorganización de los servicios. En general, bueno, por ejemplo, los médicos hacen guardia de 24 horas o de 12. Enfermería, por ejemplo, hacía trabajos cada 8 horas, turnos de cada 8 horas. Bueno, ahora se reorganizan para hacer trabajar en conjunto, porque si un médico trabaja en distintas horas, entra en contacto con más de un enfermero, y para hacer una burbuja necesitas que trabajen en conjunto, por lo tanto hay que coordinar los horarios. Entonces se coordina y según la modalidad de trabajo de cada área se permite hacer eso. Por ejemplo, un médico, un enfermero y kinesiólogo que trabajen 12 horas, así pueden descansar después 36 horas, o sea, creo que es 12 por 36, entonces trabajan 12 horas y después descansan el resto de las horas. Pero esto permite que se trabaje en burbuja, porque si hay alguno de ellos que da un cuadro positivo, tuviera un contacto estrecho, no compromete al resto de las personas. En cambio, si un médico trabaja con más de un enfermero, o a la inversa, un enfermero trabaja con distintos médicos, se puede entrecruzar, entonces se puede complicar ante la aparición de algún caso positivo. No se le está exigiendo trabajar más horas de lo que ya está en su contrato. Por supuesto, eso nadie le está diciendo que trabaje. Y si va a trabajar horas extras, se le pagará, por supuesto. Eso está contemplado como todo contrato, por guardias, por horas extras, etc. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa. ¿Nos pueden confirmar si con la llegada de más vacunas a la Argentina esto repercutirá en las dosis que llegarán a Formosa en forma inmediata y si esto acelerará el esquema de vacunación actual? Nosotros somos muy responsables en anunciar de manera permanente nuestro esquema de vacunación, que tiene un criterio estrictamente epidemiológico. Obviamente, nosotros estamos vinculados a la suerte que corran las vacunas en la República Argentina. Y en ese sentido tenemos que poner de resalto el tremendo esfuerzo que viene realizando el Gobierno Nacional, muy a pesar de las voces negativas que se alzan permanentemente, en conseguir las vacunas para el COVID-19, en un mercado internacional que en este tema ha demostrado su rostro más perverso. El aspecto de la vacunación es un aspecto que a nosotros nos importa mucho, porque es uno de los pilares fundamentales que nosotros entendemos debemos sostener para vencer juntos al COVID-19. Uno es nuestra conducta individual, social,
comunitaria y la solidaridad que se desprende de ella para poder poner coto a la circulación viral, que eso implica también el cuidar nuestros desplazamientos, porque somos nosotros quienes llevamos el virus. Y el otro aspecto fundamental es, y pilar, eje axial en esta lucha, también es el de la vacunación. Por eso también es importante realizar una serie de aclaraciones, como una nota periodística publicada en un portal nacional que habla respecto de que Formosa ha mermado la vacunación, el ritmo de vacunación. Al respecto, nuestro ministro de Economía tiene algunas precisiones que señalar. La nota en cuestión dice que 7 provincias bajaron el nivel de vacunación pese al aumento de casos y muertes. Dentro de esas 7 provincias nos coloca a nosotros, la provincia de Formosa, como una provincia donde dice, el ritmo de aplicación de las dosis diarias de esta semana bajó un 9% con relación a la semana previa, aunque aún tienen 45.948 vacunas para aplicar. Nosotros no sabemos ese 9% de esta semana con la semana anterior, cómo hicieron para calcularlo. Nosotros no sabemos si realmente la información que se ha tomado es toda la información de las vacunas ya colocadas en nuestra provincia. Pero sí queremos comentarles a ustedes, reiterarles ya el plan de vacunación que este Consejo, a partir de fines de mayo, puso en conocimiento de todos ustedes. Hasta el día de hoy siempre están las particularidades, ¿no es cierto?, de la ciudad de Clorinda, la ciudad de Formosa, pero en el resto de la provincia han sido vacunados hasta la clase 1960. En Clorinda, todos saben, hasta la 1976 y en Formosa hasta la 1973 inclusive. Y esta semana en la ciudad de Formosa, estoy leyendo lo de partes anteriores que nosotros ya dimos a conocimiento. Esta semana, hasta el día viernes, en la ciudad capital, todos aquellos casos delicados que se van a vacunar hasta la clase 1990, inclusive hasta el día viernes. Con respecto al plan de vacunación, nosotros lo dimos a conocer a fines de mayo aproximadamente, allá por el 27, el 28 de mayo, que día 27, 28 y día domingo 30 de mayo se vacunaban en la ciudad capital las clases 1972-1973. Anunciamos que para el día lunes 31, las clases 1966-1970 en la ciudad de Laguna Blanca, Nainec, Riachos de Siete Palmas y todas las colonias aledañas a las distintas localidades de nuestra provincia que vamos a ir señalando. El miércoles 2 de junio, también las clases 61-65, Pirané, Palo Santo, Gran Guardia. El jueves 3 de junio, clase 1961-1965 en Villafañe, El Colorado y Villa 213. Y, reitero, en todas las colonias cercanas a estas localidades. El sábado 5 de junio, clases 61 y 65, Herradura, Lucio B. Mansilla, Villa Escolar, Misión Laicí. El domingo 6 de junio, clase 1961-1965, en Mojón de Fierro, Mariano Boedo, San Hilario, Pastoril. El lunes 7 de junio, clases 61 y 65, Fontana, Perín y Barreta, Estanislao del Campo. El miércoles 9 de junio, clases 1961 hasta 1965, en Pozo del Tigre y Las Lomitas. El jueves 10 de junio, idénticas clases 61 y 65, General Güemes, Fortín Lugones, San Martín 2. Y el sábado 12 de junio, desde las clases 1961 a 1976, para todo el departamento Ramón Lista y para Pozo de Maza. Y el domingo 13 de junio para las clases 1961 hasta 1976 para todo el departamento Matacos. Es decir,
Este es nuestro cronograma. Fue anunciado a fines de mayo y en la medida que pudiéramos indudablemente recibir más vacunas, que pueda ser que así sea, el cronograma se irá ampliando en clases, en localidades. Esto es para desvirtuar esto que empieza a tratarse como que Formosa tiene dosis de vacuna, pero ha disminuido la cantidad de vacunas colocadas. Y resaltar el trabajo, pero extraordinario, que hace la gente que está en el sistema público de salud y también los voluntarios que los acompañan en esta cruzada que es la vacunación masiva de todos los formoseños. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Julieta González, Radio Parque, FM 89.3. El ministro González habla de fenomenal sistema de vacunación. Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación informó que Formosa, que pese a liderar el ranking de 20 provincias con mayor contagios diarios, de haber aumentado un 191% los casos nuevos, llegando a 32.766 casos de coronavirus, junto a otras 6 provincias, ha disminuido notablemente el ritmo de vacunación. ¿Por qué se acumulan 45.918 vacunas sin aplicarse a la gente que está en situación complicada de salud y encerrada por falta de vacuna? Doctor Ibáñez, todo suyo. Creo que con la pregunta, la respuesta a la pregunta anterior dábamos respuesta a este interrogante de la señorita periodista. Es decir, primero no sabemos cómo se obtiene un porcentaje de una semana a otra, qué semana se toma, pero independientemente de eso, que haya un stock de vacunas no quiere decir que se pueden aplicar todas el mismo día. Sí hay un stock de vacunas, no sé cuántas, pero que se van a ir aplicando en este amplio cronograma que hemos detallado y que este Consejo ha anunciado a fines de mayo. Entonces no tengan ninguna duda con provincianos, vacuna que llega a Formosa, vacuna que va a ser colocada, pero tiene que haber un cronograma, tenemos que tener la capacidad de ir a vacunar tanto allá en los departamentos del oeste formoseño, en Ramón Lista, en Mataco, en Bermejo, como en los barrios de la ciudad capital o en los barrios de Clorinda. Entonces, esto es cambiante, día a día se van aplicando más vacunas y puede hacer que lleguen más vacunas. Puede hacer que lleguen más vacunas, que podamos vacunar a más clases y a más localidades. Me permito hacer una breve reflexión respecto de qué interesante que resulta analizar el periodismo de Formosa. Y me permito hacerlo porque, olvídense por un momentito del cargo que tengo, simplemente véanme como un ciudadano más. Entonces, analizo con la lectura, obviamente, porque hay que leer las distintas publicaciones, tanto las poquitas que quedan en papel como las muchas que existen en formato digital, escuchar radios, hacer zapping y escuchar distintos programas de radio y también ver alguno que otro canal digital, siempre de los que transmiten a través de las redes sociales. Entonces uno puede apreciar de qué manera existe un periodismo que intenta reflejar inquietudes, dudas, planteos de la comunidad, ejercitando su actitud crítica también respecto del accionar del gobierno de la provincia, pero también vemos de qué manera existe un periodismo que evidentemente es un periodismo partidario. Y los medios, estos, reflejan la mirada partidaria, porque si uno analiza quienes hablan, quienes publican,
son todos los candidatos de ese partido o de ese conjunto de partidos que se presentan. Pero además es muy interesante cómo hay un programa muy interesante los sábados en un canal de cable de la ciudad de Buenos Aires que tiene una sección que se llama Nado Sincronizado. Esta sección nace a partir de lo que un periodista, Sebastián Fernández, que es una persona que en Twitter tiene una gran presencia, que es Rinconet, que por cierto es muy ácido y muy interesante seguirlo y es muy inteligente. Él habla de nado sincronizado, que es de qué manera el periodismo porteño, que tiene trascendencia nacional, tiene la misma noticia en distintos medios. Distintos periodistas dicen exactamente lo mismo. Distintos canales de televisión dicen exactamente lo mismo. Cursan las mismas tapas de diario, lo mismo, existiendo lo que él denomina un nado sincronizado. También en Formosa existe un nado sincronizado. Porque ustedes verán, nota periodística en una radio, automáticamente diario X publica una nota, después esa nota es publicada por el otro diario, exactamente la misma nota. Existe un nado sincronizado. Es sumamente interesante que todos podamos advertirlo y verlo, porque si no surgen este tipo de cuestiones. Entonces, las preguntas en ese contexto tienen mucho sentido. En ese contexto, estas preguntas se entienden porque tienen el sentido de cuál es la dirección de la mirada que cada una de ellas presenta. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última pregunta y es de Sergio Lázar, Radio La Mira 101.5. Los enfermeros del Hospital Central de Formosa denunciaron que a partir del 1 de junio pasaron a cumplir una jornada laboral de 12 horas con percepción de sueldo de 8 horas diarias, sin que tengan el descanso necesario ni ser notificados formalmente por acto administrativo alguno. Si bien estamos en una situación donde todos los trabajadores de la salud están trabajando sobrecargados, ¿estas medidas no estarían vulnerando derechos laborales consagrados en nuestra Constitución Nacional? Sí, lo explicó claramente el doctor Vivolini, nos lo explicaron también en las distintas reuniones de trabajo que nosotros tenemos. Es meramente una organización administrativa de la carga horaria. Acá no hay una vulneración de la carga horaria semanal, sino un reacomodamiento. Este mismo régimen lo tienen distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Humano, no es que no se la lleva adelante. Distintos hospitales tienen esta modalidad de trabajo. El que no la tenía era el Hospital Central. Y en ese sentido se advirtió por la experiencia de que es muy importante trabajar en una pandemia con el sistema de burbujas. El trabajar en el sistema de burbujas nos permite también a nosotros tener mayor cuidado de un aspecto que es importantísimo, que es de la higiene y seguridad en el trabajo. Van de la mano estas dos cuestiones. Entonces, es una cuestión de reacomodamiento porque va a permitir mejorar la cantidad de tiempo trabajado, porque se va a poder concentrar más personas trabajando en un horario determinado, de manera de alivianar y aligerar justamente ese trabajo que en un marco de pandemia se presenta más elevado. Entonces, es una medida de estas características, no hay otra detrás, y seguramente con las conversaciones, hablar, charlar, es una cuestión de costumbre.
cualquiera le va a saber decir de que en otros hospitales tienen exactamente el mismo régimen de trabajo. Y se ha demostrado de que 12 por 36, que obviamente no es no existen los horarios, dentro de esas 12 horas existen los horarios diferentes, va a permitir también una mejor utilización de los tiempos de los compañeros y de las compañeras que verdaderamente todos y todas debemos cuidar. Ahora, esta cuestión también nos da una responsabilidad a los que somos ciudadanos. Tenemos que cuidarnos. Fíjense que hoy tuvimos que anunciar nuevamente una fiesta y tuvimos que anunciar nuevamente casos de personas que tenían que estar cumpliendo el aislamiento y no lo cumplen. Y estos casos los hemos podido detectar con otra medida que también fue sumamente criticada, pero que nos permite a nosotros trabajar juntos para proteger y cuidar mejor, que es la de simplemente pedirle el documento a las personas que querían ingresar a distintos supermercados. Y en ese sentido me permito corregir que transcribieron mal en un diario papel mis expresiones en el día de ayer. En distintos supermercados se llevó adelante esta medida y eso nos permitió detectar estos casos que hoy nosotros anunciamos como personas que debían cumplir la cuarentena y no lo estaban haciendo, poniendo en riesgo a toda la población. Hay muchas personas que están participando en las redes sociales y en las plataformas de comunicación, formulando distintas consultas y preguntas. Vamos a tratar de englobar muchas dudas y muchas preguntas en un par de preguntas que vamos a formular y que entendemos concentran en sí el interés de tantos y de tantas. Marga Rodríguez dice, ¿y la segunda dosis de la Sputnik para cuándo? Se están haciendo los ñembos. A ver, Marga, no nos estamos haciendo los ñembos. Estamos trabajando muy seriamente esta cuestión. Vamos a ir llevando adelante el proceso de vacunación a medida que vayan llegando las vacunas. Pero esta nos da pie para contestarle a muchas personas. Doctor Vivolini, las segundas dosis de las vacunas, ¿cuándo serán inoculadas a las personas que recibieron la primera dosis? Y por favor, ¿puede nuevamente explicar la cuestión con la vacuna Covishield y con la vacuna AstraZeneca, por favor? Sí, la segunda dosis. Cuando comenzó el tema de las vacunas, efectivamente ya el 29 de diciembre, después los primeros días de enero, efectivamente se transmitía la primera dosis, después a los 21 días o un poco más se aplicaba la segunda dosis. Después la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que asesora al Ministerio de Salud de Nación, recomendó hacer una priorización de la primera dosis. O sea, se prefería inmunizar a la mayor cantidad de personas con una primera dosis y diferir, no suspender, sino diferir la segunda dosis, priorizando así la primera a la mayor cantidad de personas posible, entre esos la que tienen factores de riesgo principalmente. Y ese es el lineamiento que venimos haciendo, ¿sí? A medida que van llegando las dosis, se va priorizando la primera dosis. En el caso de la Sinopharm, después hubo ese cambio porque obviamente se terminó el contrato de la empresa, por lo tanto no se puede seguir vacunando primera dosis con la Sinopharm porque no hay, sino va a quedar uno se va a quedar sin la segunda dosis para esa Sinopharm. Por eso se empezó a aplicar la segunda dosis de la Sinopharm. La priorización era esperar 3 meses. Aquellas personas que ya están cerca de esa fecha o superando esa fecha, porque en realidad es 3 a 6 meses, dice el lineamiento del Ministerio de Salud de Nación. O sea que hay que diferir entre 3 a 6 meses la segunda dosis para dar prioridad
a la máxima cantidad de personas con la primera dosis. Si se aplican todas segundas dosis, dejamos de aplicar primeras dosis a un montón de personas. Entonces, yo sé que la necesidad de la segunda dosis es importante, pero hay que ser un poco solidario también con el resto de las personas que aún no han recibido al menos una primera dosis. Tratemos de lograr que la mayoría de las personas tengan al menos una primera dosis y obviamente a medida que vayan llegando, así como estamos escuchando y viendo que están llegando fluidamente las vacunas, seguramente se comenzará a aplicar la segunda dosis más rápido de lo que ya se viene aplicando hasta ahora. Pero se venía demorando esta segunda dosis justamente por sugerencia y recomendación de las autoridades, de las máximas autoridades de salud de la Argentina, que daban prioridad a esta primera dosis. Ya llegará la segunda, aquel que tuvo una primera tendrá su segunda dosis. Ahora solamente estamos priorizando la primera para la mayor cantidad de personas posible. Gracias, doctor. Julio Luis Reyes dice: la gestión de los Kirchner con Lázaro como principal socio se robaron el presupuesto de la obra del gasoducto. ¿No se acuerda del completo informe de Jorge Lanata? La película hay que contarla completa. Bueno, Julio Luis Reyes, al respecto, la película completa nos la va a contar el doctor Jorge Oscar Ibáñez. Doctor. Julio Luis, para aclararte que ninguna empresa del señor Lázaro Báez participaba en la construcción del gasoducto en nuestra provincia. Era una UTE conformada por otras dos por otras dos empresas extraprovinciales que estaban ejecutando el gasoducto, y cuando faltaban menos de 10 kilómetros para su terminación, reciben una nota de suspensión. No es una resolución, un acto administrativo que se puede apelar, sino una nota de suspensión. Y el motivo de la suspensión fue porque ambas empresas, era de conocimiento público, según decía la nota, estaban incursos en causas graves y delicadas. Las causas graves y delicadas que esta nota de Enarsa señalaba era nada más y nada menos que un largo listado de empresas en la famosa causa de los cuadernos. Allí también figuraban estas dos empresas. Entonces, el informe de la Nata hacía referencia, aparte del gasoducto en la provincia hermana de Salta, que se habían robado los caños y que había una causa judicial. No tiene absolutamente nada que ver esa causa de Salta con nuestra provincia. No tiene nada que ver la empresa de Lázaro Báez en la construcción del gasoducto en nuestra provincia. La construcción del gasoducto se paró por una exclusiva decisión política de paralizarlo. Ya estaba hecho el cruce del río Bermejo y faltan, te repito, menos de 10 kilómetros para el gasoducto troncal. Pero eso no es todo. En paralelo a la obra, había contratado Enarsa la red de gas de Ingeniero Juárez, de Chiriguanos y de Laguna Yema. Y había licitado la red de gas de Las Lomitas y de Pozo del Tigre. La de Juárez se licitó, se contrató y se ejecutó en un 80 o 90%. La red domiciliaria del gas del Ingeniero Juárez está realizada. Todas esas obras fueron paralizadas, se están retomando las tratativas. En este mes de junio deberían ya las empresas comenzar con los trabajos preparativos para terminar el gasoducto del Genea. La particularidad que va a tener el gasoducto es que el gas ya no viene de Bolivia y de la provincia de Salta, en consecuencia, sino que viene del sur, viene directamente. Este gasoducto va a transportar gas de Vaca Muerta, es decir, ese gigantesco reservorio de gas que tiene la República Argentina. Para nosotros, honestamente, si el gas viene del norte, del sur, del este, del oeste, bienvenido sea que llegue a nuestra provincia, que podamos tener a fin de año, comienzo del año próximo,
la posibilidad de tener ese combustible limpio, barato, no solamente para los hogares, porque luego hay que construir las redes y luego hay que engancharse, sino también para las pymes que hoy tienen como combustible a la electricidad. Es decir, vamos a bajar enormemente los costos. Así que la buena noticia es la continuidad. La buena noticia es que ahora sí va a ser realidad el gasoducto para todos los formoseños. Gracias, doctor. Por último, una información que verdaderamente nos llena de orgullo por lo que trasunta esto. Son muchas las personas que se han puesto en contacto con nosotros preguntando lo siguiente. ¿Ya tuvieron COVID? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde el alta para poder donar el plasma? ¿Dónde puedo hacerme el examen de serología para hacer la donación de plasma? Doctor Vivolini. Sí, antes de contestar quería saludar también feliz día a los bomberos voluntarios y también en su día, así que un fuerte abrazo de parte de todo el Consejo. La verdad que un orgullo y un honor de contar con estas personas que ponen en riesgo su vida para salvar la vida de los demás. Con respecto a la donación de plasma, lo puede hacer en el Hospital de Alta Complejidad, en el servicio de banco de sangre, se pueden acercar. En general, luego de su alta, 14 días puede esperar para posterior a su alta médica, se puede aproximar, ahí se puede hacer la serología y ahí se evalúa, se toma la decisión, porque hay que evaluar a cada persona en particular, hay algunas contraindicaciones, o más que bien se excluyen algunas personas, tatuajes, por ejemplo, un tatuaje reciente, menos de 6 meses, no puede donar, etcétera. Hay una serie de requisitos que hay que tener, así que ahí va a ser evaluado, se pasa la serología ahí y si reúne las condiciones se puede donar. Muchas gracias, doctor. Verdaderamente soy un convencido de que los pueblos construyen su destino. Por lo tanto, lo que hagan los pueblos es la realidad. Y la realidad de Formosa es que la inmensa mayoría está cumpliendo ese objetivo de cuidar la vida y la salud de todos y de todas. Juntos vamos a salir de esta. No existen salidas individuales. Por eso tenemos que seguir construyendo juntos esta realidad que los medios luego van a reflejar. Los esperamos mañana en una nueva conferencia de prensa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.